A ver, voy a presentar a Juan Grabois un poquito más de la siguiente manera. Y sobre todo hablando a la gente. Yo sé que nosotros tenemos un público que es muy heterogéneo realmente. Y que vos vas a escuchar gente que te puede defender a muerte a Cristina, gente que te puede defender a Macri, o que odia a uno, que odia al otro, o gente que está buscando, bueno, en este lío que hay, dónde nos paramos y qué sé yo. Y básicamente, como siempre, como muchas veces hago en la presentación de algunos invitados, me gustaría hablarle a la gente que cuando escucha a Juan Grabois piensa exaltado, líder piquetero de los que no laburan y cortan la ruta, y todos esos prejuicios que muchas veces transmitimos desde los medios de comunicación, tratando de simplificar lo que es complejo, básicamente. Porque entonces dice, Delía es tal cosa, o Macri es tal otra, o María Eugenia Vidal es tal otra, y entonces te bajan una línea así, y mucha gente compra eso, compra la historia de dioses y demonios, de ángeles y diablos, etcétera. Y a mí Juan siempre me pareció un tipo recontra interesante para conversar. Hay cosas que estoy en desacuerdo, cosas que estoy de acuerdo, pero me pasa también conmigo mismo eso, así que no es que me pase con él particularmente. Y hacía rato que quería invitarlo para charlar un rato, más allá de la coyuntura, más allá de la crisis, y así que lo primero que hago es darte la bienvenida, Juan. Gracias por estar acá. No, gracias a vos, Ernesto, y el que no tiene contradicciones tiene alguna enfermedad mental seria, sí, digamos. No se conoce a sí mismo. A ver, arranquemos por algo atemporal. Tratá de pensar qué te gustaría que pase en la Argentina en los próximos 10 años. No quién quieres que sea presidente. Todo cosa sería qué querrías que hiciera la dirigencia del país. Bueno, yo creo que si toda la dirigencia se hiciera esa pregunta, la situación política en la Argentina sería distinta. Yo tengo claro algunas cosas, digamos, ¿no? Yo creo que se puede. Y además me gustaría, porque trato de soñar despierto, con cosas que creo que son posibles. Y creo, por ejemplo, que es perfectamente posible la integración urbana de los 4.500 barrios populares, villas, asentamientos que hay en la Argentina. Esto quiere decir que 4 o 5 millones de personas puedan entrar a su casa, tocar un botón y tener luz, ir al baño y tirar la cadena y que funcione, abrir una canilla y que salga agua, abrir una puerta, cerrarla y que no te entre frío por todos lados, que no se te llueva el techo, tener una plaza, que los pibes no tengan que caminar 10 cuadras con el barro para ir a la escuela, que entren las ambulancias, que entren los bomberos. Bueno, eso que modifica la vida del 10% más pobre de la Argentina se puede, es viable, requiere inversión pública y trabajo, pero es un proyecto a 10 años. Y eso es una de las cosas que me parece que son más importantes, mucho más importantes que la tasa de interés de las LEVAC, y que tiene que ver con la economía real en el sentido más profundo del término, que es la administración de la casa común donde vivimos todos, y que no solamente beneficia a las familias que viven ahí, sino al resto de la sociedad. Entonces, a veces me parece que es importante plantearlo no solo como una cuestión de solidaridad, que es un valor esencial para mí, sino también como una cuestión de defender de manera inteligente los propios intereses para los sectores medios, que si se profundizan esta desigualdad, estas exclusiones, los niveles de violencia social inevitablemente se van a profundizar. No son solo los niveles de violencia social, sino la manera en que alguien que está bien se siente viviendo en un lugar, en un país, en una sociedad donde mucha gente está mal. Hay una cuestión de superar ese tipo de cosas. No es solamente para preservarse uno mismo, sino también para saber que uno vive en un lugar más digno, ¿no? Es así. Yo creo que hay 3 motivaciones. Una que tiene que ver con la solidaridad, con el corazón, ¿no? Otra que tiene que ver con las ideas, con una idea de justicia, con sentir que estás viviendo en una sociedad que es profundamente injusta y que no hay motivos para que un pibe que nace en el Hospital Fiorito y otro que nace en el Otamendi tenga semejantes niveles de desigualdad. Pero que también, y cada vez lo trato de plantear más explícitamente, aunque suene feo, porque me doy cuenta que la empatía no es la motivación principal para hacer las cosas en esta sociedad. También hay una cuestión de intereses. Es decir, si cualquiera que quiere vivir en paz y quiere que sus hijos vivan en paz, tiene que asumir que, creo yo, ¿no?, que la forma de lograrlo no es a través, por ejemplo, de las políticas punitivas, no es a través, por ejemplo, de la ostentación de fuerza, del odio, de la criminalización, porque eso es populismo de derecha, no sirve, no funciona. No ha funcionado en ningún lugar del mundo. No permite preservar la seguridad ni la paz de nadie. Te voy a dar un ejemplo. Ahora están en La Plata
nosotros organizamos unas 40 cooperativas de liberados, que son personas que terminaron de pagar su deuda con la sociedad en un penal, sobre todo en los penales federales, pero también en los de la provincia de Buenos Aires. Condiciones tremendas de existencia dentro de los penales, de degradación humana absoluta, penas para los familiares que tienen que ir a visitar, que no han cometido ningún delito, tienen que ir a visitar a un hijo, un hermano, y tienen que pasar por unas revisaciones que son obscenas, porque a nadie se le ocurre poner un escáner, y no se les ocurre poner un escáner porque la droga es un negocio muy grande en los penales, entonces si pones un escáner no entra. No entra, pero bueno, entonces no hay penales y manosean a las mujeres de una manera y a las niñas de una manera obscena, y entonces estas cooperativas, que lo que hacen es darle un laburo a quien nadie le va a dar un laburo en esta sociedad. Nosotros tenemos los índices de reincidencia y han caído de una manera fenomenal, digamos, ¿no? O sea, la reincidencia en el grupo que está laburando con nosotros es prácticamente nula. ¿Y cuántos expresos trabajan con ustedes? Y más o menos 300 expresos. ¿Y ninguno reincidió? Algunos sí, pero muy poquitos, digamos. La tasa de reincidencia es muy alta en la Argentina. Más del 30 y pico por ciento. A ver, y un preso cuando sale de la cárcel después de 10 años, 5 años, yo hace un tiempo, con la última vez que trabajé en televisión, mostré algunas imágenes y eran eran cuevas donde los tipos tenían que hacer no sé, sus necesidades en su propia celda, donde caminaban cucarachas alrededor de ellos. Un tipo está 10 años así, sale, ¿y cuánto le queda de humanidad? Mira, es la lucha por la supervivencia. Lo que nosotros decimos es, cuando sale un pibe, un tipo grande también de un penal, si al día siguiente no tiene un grupo de pertenencia, cagó. No tiene ninguna posibilidad de no volver a hacer las cagadas que hizo antes en la vida. Y esas cuevas que vos decís le salen a la ciudadanía 100.000 pesos por mes por persona. Es decir, no es barato. Entonces nosotros, lo que a veces planteamos, nosotros siempre empezamos a hacerlo desde... Es un hotel 5 estrellas, ¿eh? Sí. 3.000 pesos por día, sí. Si vos contratás un mes debe valer eso. Así es. Y los sistemas de las pulseras, que son sistemas que es algo que podríamos fabricar acá, son de fabricación israelí, se manejan desde otros países, etcétera. Hay 13.000 presos en esa situación en la provincia de Buenos Aires. También funciona muy mal, digamos, ¿no? Entonces, hay un discurso de la seguridad que es muy atractivo desde el punto de vista mediático, porque todos sufrimos el miedo, ¿no? Hay un intelectual brasilero que decía: no hay peor cosa que vivir en un país donde la mitad tiene hambre y la otra mitad tiene miedo, ¿no? Uh-huh. Pero que no está funcionando para garantizar la convivencia y la paz social, y que hay otras alternativas que son más inteligentes, además de ser más humanas, como trabajar en la reinserción de la gente que sale de los penales. No hay absolutamente ninguna política de reinserción, no hay ningún plan de reinserción. Juan, volviendo al tema integración de villas. De las villas, sí. Este gobierno quiere y no puede, no quiere y no puede, simula que quiere pero no puede. En algunas cosas, algunos quieren y no pueden, algunos quieren y pueden lo que pueden, con sus limitaciones ideológicas, con las limitaciones que le da la economía, el marco macroeconómico. ¿Cómo caracterizás? Porque vos conseguiste, por medio de la relación con Quintana, impulsar algo y después la ley se aprueba por unanimidad, o sea, dio media sanción, creo, ¿no? O se aprobó. Sí, media sanción. Caracterizame cómo ves este gobierno respecto de eso. Mira, yo creo que hay que diferenciar una caracterización política del gobierno de una caracterización de las personas concretas, porque yo creo, y eso me trae costos incluso internos, creo en las relaciones interpersonales. No creo que los que están conmigo son buenísimos y los que están en otro lado son malísimos. Creo que esa forma maniquea de pensar es un error, y además es hipócrita, porque acá nadie quiere ir a una guerra, digamos, ¿no? Nadie está pensando en destruir y en aniquilar al rival como sucede en una guerra. Entonces el planteo amigo-enemigo, además de que para mí está mal, es hipócrita, no hay enemigos, es un poco una exageración, una sobreactuación. Pero sí tengo una caracterización política del gobierno, con independencia de las personas de buena leche y con una perspectiva humanista que hay dentro del gobierno. Y mi caracterización del gobierno es la clásica: es un gobierno de ricos para los ricos. Y eso quiere decir que los pobres son un objeto de contención, es decir, hay que contenerlos, lo mismo de las organizaciones sociales.
Entonces, a veces te van a decir, no, sí, los muchachos ahí que están con Juancito son muy buenos conteniendo. Nosotros no queremos contener, nosotros queremos transformar la realidad, digamos, no tenemos otro proyecto. Y fundamentalmente me parece que, yo justo recién escuchaba un poquito lo que hablabas de las retenciones, me parece que una de las cuestiones que caracterizan al gobierno, que es un gobierno que no quiere enfrentar a ninguna corporación económica, y eso le trae incluso contradicciones con otras corporaciones económicas, pues no puedes quedar bien con todos al mismo tiempo. Entonces, que se pueda, a mí me parece patológico, que se pueda plantear con una seguridad absoluta que prácticamente es un designio de Dios que hay que disminuir las jubilaciones, que hay que disminuir la asignación universal por hijo, que hay que ajustar en obras públicas, pero que no se pueden tocar las retenciones a los grupos agroexportadores, me parece que pinta de pies entero hacia dónde se orienta el gobierno. Cuando un organismo multilateral de crédito, que te aseguro, no me resulta para nada simpático, yo empecé a militar cuando las políticas que impuso el FMI a la Argentina destrozaron a nuestro país. Pero le dice, mire señor, nosotros queremos que usted reduzca el déficit. Eso no quiere decir solamente ajustar, también puede recaudar más. Y para recaudar más, y bueno, hay 3 sectores a los que benefició mucho. Las mineras, los agroexportadores y los sectores de clase media alta y clase alta con... Pagaron menos impuestos de riqueza. Exactamente. Bueno, ¿por qué hay que mantener los beneficios de esos sectores y profundizar los perjuicios de los que no tienen? Y yo creo que eso tiene que ver con la pertenencia de clase del proyecto político de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay mucha indiferencia, creo que hay desprecio, que hay una idea de los pobres como un objeto de contención y una necesidad de mantener una relación de extrema, digamos, vinculación con los sectores de poder económico, por ejemplo, los agroexportadores. Juan, hoy cuando te presentó Ernesto, decía medio en chiste, medio en serio, amigo del Papa Francisco, como es el mote que siempre acompaña cada vez que te presentan. Vos, todos conocemos tu trabajo en la calle, de campo. ¿Cómo te llevas con la iglesia institución? Depende del día. A veces me llevo mejor, a veces me llevo peor, a veces me enojo, a veces no me enojo. Con las autoridades anteriores de la conferencia episcopal no tenía ninguna empatía, no sintonizaba. A Ojea, que es el presidente actual de la conferencia episcopal, tengo buena relación y aparte me parece un tipo de primera, el obispo de San Isidro. Nos conocimos fundamentalmente a través de compañeros de la Cava, digamos, de la villa de San Isidro, que laburan ahí, digamos. Después con Lugones también lo conozco hace mucho, que por las villas de Loma de Zamora, Fiorito, o sea, nosotros nos los íbamos cruzando en los barrios. Yo no soy un tipo de iglesia, digamos, no empecé a militar en la pastoral social o en Cáritas o a participar de actividades con la parroquia. Eso fue apareciendo después en mi vida, fundamentalmente como producto de la actividad social y bueno, y como nos pasa a muchos que tuvimos formación religiosa de chicos, hay algo ahí en el inconsciente que te acerca, ¿no? Y no hay algo que, a ver, en estos días que yo conozco la posición tuya del aborto, no quiero abundar sobre eso, pero sí respecto de un punto, que cuando vos discutís con ellos, que te encontrás con una pared, realmente es algo, incluso ves los documentos que le distribuyen a los chicos, aconsejándole de no usar preservativos, no prevenir con anticonceptivos, una cosa que tiende a ser medieval. Y vos lo ves para atrás y decís matrimonio igualitario, lo mismo. Vos ves para atrás y decís patria potestad compartida, lo mismo. Divorcio vincular, lo mismo. Te digo más, abuso de niños por parte de sacerdotes, y no los escuchás hablar nunca de un tema que, a ver, yo puedo entender, en la mafia se puede proteger a un asesino, se puede proteger a un secuestrador, a un narco, pero si un tipo abusa a un niño, en la mafia no lo protegen, y ahí se lo protegió tanto tiempo. ¿Ves todo eso? Digamos, ¿no percibís que hay como una enfermedad ahí? Mira, Francisco decía, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma por estar encerrada, ¿no? Y yo creo que hay algo de endogamia, y la endogamia enferma, y veo muchas tendencias enfermas en la línea clericalista de la iglesia. Ahora, de tu caracterización, 2 cosas, ¿no? Una primera es
es una generalización lo que planteas. La Iglesia es una institución heterogénea, o más que una institución, es como un movimiento. Iglesia viene de la palabra asamblea, y católica quiere decir universal. No, estoy totalmente de acuerdo que es una generalización. Lo que pasa es que es lo que expresa la conducción. Digo, cuando la conducción, cuando la Iglesia se expresa en hechos políticos concretos, es la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Y después, en cada uno de los hechos de derechos civiles, es para atrás. Entonces, que, mira, te digo, en la Argentina no es tan así. Vos fíjate que la posición de la Iglesia sobre el tema de educación sexual y anticoncepción es bastante avanzada. Cambió muchísimo en los últimos años. Si vos lees los últimos documentos, que seguramente hay un montón de cosas que no te van a gustar, pero el planteo de la autocrítica sobre no haber dado educación sexual y el planteo de que hay que dar educación sexual en las escuelas católicas, que no son solamente las escuelas de la gente de clase alta, hay muchas escuelas parroquiales. ¿Sabes que los documentos que están difundiendo en estos días son documentos pero espantosos respecto de anticoncepción, básicamente respecto mirá, de eso? Yo lo que leí son los planteos de Ojea, digamos, ¿no? Pero, insisto, no me voy a poner en defensor de la Iglesia institucional, porque no es un rol que me corresponde. Yo tengo mi posición y desde luego cercenar el acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual es una cosa que va en contra de mis convicciones, pero también digo, hay una agenda que tiene que ver con derechos individuales, que es una agenda muy cara a los sectores medios, al progresismo, y que yo también comparto, ojo, pero no es la única agenda que hay, y a veces hay un excesivo sobredimensionamiento de esas cuestiones, porque son lo que afecta a quienes están conduciendo un programa de radio, de televisión o un medio de comunicación, y lo que afecta a otro sector de la sociedad que no tiene voz es prácticamente nulo en el discurso público, y a veces esa iglesia medieval es la que está ahí para levantar la voz por los que no tienen ninguna posibilidad de manifestar sus posiciones. Entonces hay un equilibrio ahí que hay que hacer entre poder hacer una crítica madura y respetuosa a algunas cuestiones que, por lo menos de mi punto de vista, ¿no?, que me parece que son, vamos a decir, retrógradas o que no tienen que ver con la realidad actual. Y no dejar de valorar las otras cosas que tienen. Y no dejar de valorar las otras cosas que tienen. Déjame hacerte de mi parte una última pregunta. Vos cuando caracterizabas al gobierno de Macri como gobierno de ricos para ricos, percibo yo ahí algo que es una división que en general se hace en la política argentina sobre cuáles son los gobiernos que defienden a los sectores más populares y cuáles son los gobiernos que pueden hacerlo por cuestiones electorales pero no les sale naturalmente. Ahora, muchas veces pasa que los gobiernos que defienden a los sectores populares o que tienen ese discurso terminan conspirando contra contra el pueblo, qué sé yo. El caso que, no sé si vos pensarás igual, pero la forma en que deriva todo el proceso del chavismo en Venezuela hoy, termina habiendo exiliados, presos políticos, hambre, y el pueblo está pasando peor que aún que con los gobiernos anteriores. Lo que pasa en Nicaragua en este momento, y uno puede ver muchos ejemplos de este tipo. Gente que en nombre de un discurso popular termina siendo un desastre en el país. O termina siendo gobiernos que generan tanta reacción que termina votando Macri, como en el caso de lo que fue por lo menos el segundo gobierno de Cristina. Yo agregaría el primero también, pero cada cual tiene su opinión. ¿Cómo se hace para diferenciar entre un discurso, entre un gobierno que tiene un discurso popular y un gobierno que, en función de ese discurso popular, te genera hechos de, no sé, ambición de poder desmedido, prepotencia, corrupción y finalmente medidas antipopulares? Mira, lo que planteas tiene varias aristas. Por un lado, hay una dialéctica en la historia que hace que, digamos, las consecuencias sociales, políticas de determinados procesos no se pueden atribuir exclusivamente a uno de los polos de ese proceso. Entonces, atribuir la responsabilidad de la situación actual de Venezuela a Chávez, que aparte está muerto, ¿no?, que para mí fue un prócer de América Latina porque planteó, como Simón Bolívar y San Martín, la necesidad de construir la patria grande, que para mí es lo más importante que pasó en la década anterior, que fue volver a instalar esta idea de patria grande sin la cual para mí la Argentina no tiene futuro, y que enfrentó las políticas neoliberales desde el 99, que la situación de crisis es consecuencia del proceso que él inició,
Yo no estoy de acuerdo con esa posición porque creo que tiene que ver también con la posición de una oposición política muy corrupta, que fue muy corrupta antes que Chávez y que sigue siendo muy corrupta, el intervencionismo de potencias extranjeras, sin negar las desviaciones del gobierno actual de Venezuela, incluso durante la época de Chávez, entre otras cosas, uno de los tendones de Aquiles de los procesos populares en América Latina, que fue y es la corrupción, ¿no? Que es algo inherente al liberalismo político, a la cultura posmoderna, pero no por ello, y que es transversal, porque no es patrimonio solamente de un sector de la grieta, ¿no?, política, pero que no se puede subestimar como problema estructural de Argentina y de América Latina. Es un problema grave que hay que atender. Pero insisto, la consecuencia de las situaciones actuales son consecuencia también de luchas que se ganan, que se pierden, que se empatan, y que un hombre, una mujer que está involucrado en política tiene que evaluar desde la responsabilidad cuáles son las posibles consecuencias de sus acciones, pero tampoco se puede frizar o anular pensando que cualquier cosa que haga o cualquier avance que haga va a ser peor. Te voy a dar un ejemplo. Si yo tuviera la posibilidad, si yo tuviera poder, habría una reforma agraria en la Argentina. Y eso trae consecuencias. Y de esas consecuencias uno no tiene la bola mágica de saber cómo terminan. Por ahí terminan mal, digamos. Pero creo que hay una profunda injusticia en la distribución de la tierra en nuestro país, que es producto de un genocidio, y que si no se resuelve eso, va a ser muy difícil resolver muchos de los otros problemas. Ese planteo, que no es ni siquiera una cuestión muy revolucionaria, bueno, trae mucho debate, y yo creo que si se convirtiera en una política pública, traería unos niveles de antagonismo social que uno lo puede atribuir a quien plantea la reforma agraria, o también lo puede atribuir a los pequeños grupos que pretenden conservar sus privilegios a costa de las mayorías. Juan, por último, si tuvieras que describir y ser lo más rápido posible, sí, ¿qué es lo que pasa en los barrios en este momento? No, en este momento hay una situación que se diferencia con la del 2001, porque existe una red de seguridad social más amplia a través de la asignación universal por hijo, pero realmente los vecinos la están pasando muy, pero muy mal. Y si esto no se revierte rápido, hay una olla a presión que, por más buena voluntad que le ponga la conducción de los movimientos sociales, tarde o temprano estalla. 9:55 minutos de la mañana. Juan Grabois estuvo acá con nosotros. A mí me da ganas de discutirle, de sentarlo en un café y decirle, mira, te equivocás en esto, te equivocás en esto, pero no tengo tiempo de hacerlo al aire. Y me parece más interesante que lo escuchen, y escuchen posiciones que son realmente, como siempre, es muy interesante de escucharlo. Realmente es muy interesante. Juan, gracias. No, gracias a vos, Ernesto.